Este webinar va a ser grabado y ustedes pueden encontrar esta grabación luego en nuestro canal de YouTube. Y si desean obtener el certificado de manera voluntaria, ¿sí?, de esta participación en el webinar, pueden solicitar, ¿sí?, el pago en los siguientes medios que se comparten en el chat, ¿sí? En el momento del pago, aparte de gestionarse y brindarse el certificado de participación al webinar, se les va a compartir la presentación que vamos a exponer ahora, ¿sí? Bien, ahora sí, voy a salirme de la presentación. Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden ir consultando a medida que vamos avanzando en el tema o pueden dejar su consulta en el chat y luego la resolvemos cuando hayamos terminado, ¿sí? Muy bien. Voy a solicitar a alguien que amablemente me diga si se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Sí. Ya no los voy a poder leer en el chat. Si hay alguien que amablemente por micrófono me puede indicar si se ve bien la presentación para poder comenzar. Sí, se ve bien. Sí, se ve perfecto. Vamos a volver. Ah, bárbaro, se veía bien. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Vamos a volver entonces a la presentación. Muy bien. Si en algún momento hay algún problema con la presentación, me avisan por el chat, ¿sí? Y ya saben, cualquier consulta que vayan surgiendo a medida que vamos avanzando con el tema, me avisan y me la comparten. Bien. Como les decía, vamos a estar hablando de la identificación de riesgos en el aseguramiento de la validez de los resultados. Y para poder comenzar con este webinar, vamos a hablar un poquito de teoría, ¿sí? Algunos conceptos que son claves. Por ejemplo, la definición de riesgos, que siempre tenemos que tenerla presente y no podemos olvidarnos de ella para poder identificar o gestionar también los riesgos, ¿sí? Vamos a ver que si vamos a la ISO 31000 en el punto 3.1, habla de lo que es la definición de riesgos. Y como tal me dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que el riesgo es un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos? Vamos a ir desgranando un poquito esta definición y vamos a encontrar que cuando hablamos de efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, vamos a decir que ese efecto es esa situación, esa desviación que se va de lo esperado, ¿sí? Esa desviación de lo que yo tenía pensado que iba a pasar. ¿Sí? Yo pienso que mi ensayo va a sucederse de tal y tal manera. Yo pienso que en una calibración los resultados van a estar dentro de las tolerancias o de los errores. Yo pienso que cuando hago una titulación, el viraje va a ser de un color a otro que le corresponde, ¿sí? Pienso que cuando hago un ensayo, la curva de calibrado me va a dar entre una pendiente y una ordenada al origen en tales valores. Bueno, yo pienso eso, yo espero eso, ¿sí? Yo tengo previsto eso. Pero si me desvío de eso que espero, ¿sí? Voy a tener un efecto, ¿sí? Un efecto que puede ser positivo, que puede ser negativo, ¿sí? O que puede ser ambas situaciones, ¿sí? Y que va a poder crear una oportunidad o va a poder crear una amenaza. Si vemos a un ejemplo que es el que se muestra aquí, y nos habla del desarrollo de un nuevo método microbiológico por PCR. Si yo tengo esta situación, ¿sí? Yo tengo previsto, sí, desarrollar mi método, ¿sí? Por PCR. Bueno, puedo tener, a partir de ese desarrollo que voy a generar, una desviación negativa. Por ejemplo, bueno, que tengo el personal sin experiencia en el manejo del PCR. Bueno, eso me va a generar una amenaza, ¿sí? A partir de ese desarrollo, de ese método que voy a llevar adelante en el laboratorio, tengo esa amenaza que tiene que ver con una desviación negativa de obtener ese resultado, ¿sí? De desarrollar ese método porque el personal no está completamente capacitado para el uso del equipo. Pero también a partir de esta misma situación, ¿sí? De desarrollar este método por PCR en el laboratorio, puedo generar y encontrar una oportunidad. No siempre cuando me desvío de lo esperado es algo malo,
¿sí? Y en esta oportunidad yo voy, por ejemplo, a encontrar una desviación positiva que tiene que ver con, por ejemplo, mejorar la tecnología aplicada en los ensayos brindados en el laboratorio, ¿sí? Entonces veo que a partir de desarrollar e implementar un nuevo método microbiológico por PCR en el laboratorio, puedo mejorar, ¿sí? Aparte de la metodología que estoy generando, mejorar otros métodos que en el laboratorio también se podían medir por PCR o que pueden mejorarse, ¿sí? Entonces, ustedes vean que ese efecto que se desarrolla sobre esa actividad, ¿sí? Que nosotros vamos a desarrollar, puede generar un efecto positivo o negativo, ¿sí? Esa desviación de lo que yo espero puede ser positiva o negativa. Cuando hablamos de incertidumbre sobre los objetivos, ¿sí? Que ese efecto, esa situación, esa desviación, tiene que ver con la incertidumbre de esa situación. De esa incertidumbre, ¿por qué? Porque va a haber una deficiencia de información, ¿sí? De entendimiento, de conocimiento de esa situación, ¿sí? Por algo, yo no estoy pudiendo controlar esa situación. Por algo, la calibración me dio incorrectamente fuera de las tolerancias, de los errores. Por algo, ese viraje fue incorrecto de un color a otro que tenía que sucederse, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, me faltó información, me faltó conocimiento, me faltó entender el proceso para poder controlarlo de la manera correcta. Si volvemos al ejemplo que estábamos tratando, vamos a ver que tenemos que esa incertidumbre tiene que ver, por ejemplo, con una falta de conocimiento sobre el mantenimiento del equipo. Entonces, a partir de esa falta de conocimiento se va a poder desprender, ¿sí? Situaciones que me van a poner en amenaza o en oportunidad. Falta de conocimiento sobre la metodología de ensayo. Yo, entonces, no tengo información o no tengo toda la información necesaria para poder comprender la metodología. Entonces, de ahí se van a empezar a desprender quizás situaciones que me pongan en amenaza o también en oportunidad. Y por último tenemos objetivos dentro de la definición de riesgo. Y objetivo es eso que nosotros queremos llegar, ¿sí? Lo que les decía anteriormente. Un resultado a partir del viraje de un color a otro, una calibración correcta porque cumple con las tolerancias, ¿sí? Un resultado analítico, ¿sí? O una curva de calibrado, ¿sí? Con la pendiente y ordenada al origen dentro de lo que uno tiene esperado que tiene que encontrarse, ¿sí? Ese es mi objetivo. Pero dependiendo del ámbito, de la actividad que se desarrolla en el laboratorio, ese objetivo va a poder ser estratégico, organizacional, de proyecto, de productos o de procesos, dependiendo de la actividad. Si uno está en el laboratorio, ¿sí? Generalmente hablamos de procesos, ¿sí? O de algún proyecto que se pueda generar en el laboratorio. Pero después hay muchísimas otras actividades que en un laboratorio como organización se presentan. Por ejemplo, desde la parte de dirección hay muchos objetivos que son estratégicos, ¿sí? Y de ahí se plantean actividades que son estratégicas para poder llevar a luego lo que son lineamientos de posicionamiento en el mercado, de acreditaciones, ¿sí? De convenios. Y bueno, y eso también hay que analizar si es conveniente y la empresa y la organización lo considera, los riesgos asociados a esas actividades. Si volvemos al ejemplo que estábamos hablando, vamos a ver que el desarrollo de este nuevo método microbiológico lo podemos asociar con objetivos y, como decíamos recién, de lo que es un proceso, porque vamos a hacer un proceso analítico, y también de un proyecto, porque yo estoy proyectando, ¿sí? Este nuevo desarrollo del método microbiológico. Si nosotros vamos a la ISO 31000, ¿sí? De gestión de riesgos, vamos a encontrar que uno de sus engranajes, ¿sí? Que nos describe la norma para poder desarrollar y gestionar los riesgos, tienen que ver con el proceso, ¿sí? Del riesgo. Y este proceso de la gestión del riesgo, ¿sí? En primer lugar está el engranaje que tiene que ver con los principios, también está el engranaje que tiene que ver con el marco de referencia, y cuando todo eso se aceita, ¿sí? Yo, bueno, tengo lo que es una identificación de lo que es el contexto, las partes interesadas, una comunicación bien establecida y demás, bueno, ahí con todo eso yo puedo establecer y decir, bueno, bárbaro, ahora sí voy a comenzar a gestionar un proceso para poder llevar adelante la gestión de los riesgos, ¿sí? Y bien nos marca la norma en este punto de proceso, en este último de los engranajes, la evaluación del riesgo, ¿sí? Una vez que uno lo que hace es determinar un alcance, ¿sí? De esa gestión del riesgo, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, ¿a qué voy a gestionar los riesgos? Porque el laboratorio es grande, el laboratorio tiene muchas actividades. ¿A qué le voy a gestionar los riesgos? Bueno, en primera instancia, recuerden siempre que la imparcialidad
tenemos que gestionar los riesgos porque la norma lo pide. Después, a partir de ahí, para adelante, lo que ustedes consideren crítico, ¿sí? O lo que ustedes consideren necesario. Y ahí voy a empezar a definir el alcance de esa gestión del riesgo. El alcance va a estar determinado a lo que son los ensayos del laboratorio, a las actividades de comunicación con los clientes, de apertura de órdenes de trabajo, de gestión de proveedores, ¿sí? Dentro del laboratorio, a todas las actividades del laboratorio o solamente a lo que es, por ejemplo, el proceso analítico como tal, ¿sí? Y no involucro lo que es, por ejemplo, la compra de materiales de referencia o lo que son el programa de calibraciones, ¿sí? Uno va a tener que ir evaluando el alcance, ¿sí? De esa gestión de los riesgos. Para poder guiarnos un poquito de cómo definir esa gestión, ese alcance de la gestión de los riesgos, uno puede ir primero por ejemplo, si es un laboratorio acreditado, por esos ensayos que están acreditados y todas las actividades que de alguna manera atraviesan a esa acreditación y que pueden ser administrativas, de soporte y mantenimiento. Si uno no está acreditado, bueno, podemos ir por los ensayos que están dentro del alcance del sistema de gestión de calidad. ¿Sí? Al implementar la norma 17025, uno tiene que tener un alcance de esa implementación. Bueno, los ensayos que estén o las calibraciones que estén dentro de ese alcance, uno puede decir a estas actividades y todas las actividades que las atraviesen a esos ensayos o calibraciones, le voy a gestionar los riesgos, ¿sí? Y si no es de esa manera, digo, bueno, por los ensayos que más piden los clientes, ¿sí? Por los ensayos que más difíciles son, por los ensayos que tienen los reactivos más caros, por los que más me cuesta controlar, ¿sí? Voy buscando siempre lo más peligroso, lo más complicado, ¿sí? Y a partir de ahí comienzo. Después, en el tiempo, ustedes van a encontrar que se empieza a generar una matriz de riesgo bastante consistente, con muchas actividades, ¿sí? Pero para poder comenzar es interesante poder establecer esta criticidad y no volverse loco ¿sí? desde el comienzo. Y una vez que eso sucede, tengo que empezar a evaluar el riesgo. Y una de los escalones para la evaluación del riesgo es la identificación del riesgo. Y es aquí en donde nos vamos a detener, ¿sí? Bueno, entonces yo dije, bueno, dentro de ese alcance que definí, por ejemplo, las determinaciones en el laboratorio, ¿sí? Todas las determinaciones que estén acreditadas en el laboratorio. Perfecto. Y todas las actividades que atraviesen esos ensayos acreditados. Voy a empezar a identificar riesgos dentro de esas actividades, ¿sí? Y es ahí en donde vamos a detenernos en este webinar. Cuando uno va a identificar un riesgo, lo que está queriendo, de alguna manera, buscar es que ese riesgo, ¿sí? A partir de un proceso de identificación, me permita poder encontrarlo, ¿sí? Yo voy a describir esa actividad, voy a empezar a pensarla, a desarrollarla, a desgranarla, ¿sí? Y voy a encontrar cuáles son esos riesgos posibles que se pueden presentar en esa actividad. Y luego lo que voy a hacer con ese riesgo es reconocerlo, ¿sí? ¿Es realmente un riesgo eso? ¿Sí? ¿Hay probabilidades realmente de que eso suceda? ¿O yo estoy de alguna manera queriendo abarcar mucho? ¿Sí? ¿O estoy exagerando? ¿O estoy de alguna manera también no exagerando, sino yendo para el otro extremo, no dándole importancia? ¿Sí? Entonces reconozco ese riesgo y reconozco la importancia que puede tener ese riesgo. Y cuando lo encuentro y lo reconozco, lo describo para poder hacerlo real y poder volcarlo en la matriz de riesgo, ¿sí? Y hay una cuestión interesante, que cuando uno identifica un riesgo, hay 3 partes, ¿sí? En esa identificación del riesgo que deben estar presentes. Cuando uno identifica un riesgo, es importante que uno identifique el evento, ¿sí? Por ejemplo, medición de la curva de calibrado, ¿sí? Compra de materiales de referencia, apertura de una orden de trabajo, ¿sí? Hablando de manera genérica sobre lo que son actividades en un proceso analítico, o también puede ser de calibración. Pero no solamente me voy a quedar con ese evento en el cual se puede producir un riesgo, ¿sí? Sino que también tengo que ver qué causas y qué consecuencias se pueden generar a partir de esa situación. Entonces yo digo, medición de la curva de calibrado, ¿sí? Bueno, ¿qué puede causar, ¿sí? Que esa curva de calibrado sea incorrecta? ¿Y qué consecuencias va a traer que esa curva de calibrado sea incorrecta? ¿Sí? Esa es la manera correcta de poder identificar completamente un riesgo, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas herramientas para identificar riesgos. Y lo interesante de este ítem es que estas herramientas también ustedes las pueden utilizar para identificar
cualquier otra situación que necesiten buscar una solución o una causa dentro del laboratorio. Si son herramientas de calidad, sí que uno en esta ocasión las va a llevar a la identificación de riesgos, ¿sí? También, si estaríamos en un webinar de no conformidades, las podríamos llevar para lo que es la identificación de análisis de causa raíz, ¿sí? Si estamos frente a un problema en el laboratorio de que no nos podemos organizar, ¿sí? Las vamos a llevar a lo que es la organización de lo que es dentro del laboratorio. Si cualquier problema, cualquier situación que uno quisiera resolver, ya sea para gestionar o para poder organizarse internamente sin estar dentro de ningún ámbito de gestión de la calidad, podemos usar estas herramientas, ¿sí? Vamos a ver que dentro de las herramientas que tenemos de calidad, vamos a poder usar el diagrama de Ishikawa, la tormenta de ideas y básicamente para lo que es la gestión de los riesgos, algunas palabritas claves que vamos a ir detallando y la ayuda normativa para poder encontrar, ¿sí? Puntualmente en donde la norma de alguna manera oculta me está diciendo, bueno, fíjate a ver si acá podés gestionar algún riesgo, ¿sí? Todo esto va a estar de la mano, ¿sí? De lo que es el FODA, ¿sí? Por eso es importante que antes de que ustedes definan qué herramienta de calidad van a utilizar para poder identificar sus riesgos, ya sea un diagrama de Ishikawa o tormenta de ideas, que sí son herramientas de calidad, y las otras dos que les estaba mostrando, palabritas claves de ayuda normativa, que son propias de lo que es la gestión del riesgo, generen lo que es un FODA, ¿sí? Busquen las fortalezas, sus oportunidades, las debilidades y las amenazas de la organización, internas y externas, y de esa manera, a partir de toda esa información, ustedes digan, bueno, bárbara, a partir de acá, de cómo estamos nosotros internamente, externamente, qué posicionamiento tenemos, qué cultura tenemos, qué recursos tenemos, que toda esta información va a poder visualizarse a partir del FODA, van a ustedes poder definir cuál es la mejor herramienta para poder gestionar la identificación de los riesgos. Otra cuestión importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que dejen abierta la posibilidad de varias herramientas de calidad, ¿sí? No se tomen solamente de una, ¿sí? Porque una está dando resultado en un área. Tengan la posibilidad de poder utilizar diferentes herramientas de calidad, ¿sí? Para poder identificar los riesgos y también para poder identificar si necesitan, por ejemplo, no conformidades. Porque muchas veces una herramienta, por ejemplo, un diagrama de Ishikawa, les puede servir en una situación, ¿sí? Y puede no servir en otra. Puede servir para un grupo de trabajo y puede no servir para otro. Puede haber un grupo de trabajo en el cual un diagrama de Ishikawa, en donde se sientan y empiezan a hacer un desgrane de la actividad, sirve porque es bastante estructurado, pero una tormenta de ideas en esa misma situación, con ese mismo grupo de trabajo, no sirve porque todos hablan encima del otro, no hay un orden, no hay un moderador que pueda llevar adelante la situación, ¿sí? Entonces, den la posibilidad de tener varias herramientas para que cada uno en cada área, cada sector del laboratorio pueda buscar con su grupo o de trabajo la herramienta para identificar los riesgos que sea la más apropiada para la situación y el contexto. Vamos a ver la ayuda normativa, ¿sí? Vamos a ver que básicamente esta ayuda normativa me va a permitir identificar el riesgo a la imparcialidad. Si nosotros vamos al punto de imparcialidad de la norma 17025, es súper clara la norma y me dice que el riesgo a la imparcialidad tiene que estar identificado y tiene que gestionarse y de manera continua, ¿sí? Entonces yo no lo puedo obviar. Después vamos a ver esas palabras claves que yo les comentaba. Y si ustedes leen la norma, ¿sí? Van a encontrar algunas palabritas claves como son estas: prevenir, suficiente, adecuado, asegurar, crítico, evitar, precaución y, por supuesto, todos sus derivados, ¿sí? De estas palabras, ¿sí? Todas sus conjugaciones que pueden encontrar. Y van a encontrar que si uno se las pone a evaluar, estas palabras me están diciendo de que algo tengo que hacer porque si no puedo terminar teniendo un incumplimiento. Si me está diciendo que tengo que prevenir es porque hay un riesgo que algo pase. Si tengo que ver que algo sea suficiente es porque si es insuficiente es porque algo malo va a pasar o porque algo bueno podría pasar. Si no es adecuado o lo es o no lo es, también me está poniendo en una situación de riesgo. Si me está pidiendo que asegure una situación es porque si no la aseguro hay un riesgo. Si me está diciendo que algo es crítico, es porque si es crítico, es necesario que se controle, porque si no se puede ir de control, llega a poder hasta generar un incumplimiento muy grave. Si yo la norma me está diciendo que hay que evitar esa situación, es porque si yo no la evito, me estoy poniendo en riesgo o me estoy quizás hasta poniendo en una situación de incumplimiento.
Y si me está la norma diciendo que hay que tener precaución sobre una situación, ¿sí? Es porque también, si yo no tomo los recaudos necesarios, esa actividad, esa situación podría estar en un riesgo de generar un incumplimiento. Ustedes en detalle puedan tranquilos leer la norma y buscar, ¿sí? En cuáles de estos de la norma existen este tipo de palabras, ¿sí? Y ahí centrarse y definir a ver si en ese punto en particular a ustedes los identifica, ¿sí? Para poder sumarlo dentro de la matriz de riesgo. Después tenemos la tormenta de ideas, ¿sí? Una herramienta muy conocida en donde, bueno, nos juntamos todos, ¿sí? Abiertamente, con tranquilidad, tomamos una hoja y empezamos a partir de un riesgo, en este caso identificado, o un riesgo que uno considera un evento, ¿sí? Empezamos a derramar cuáles son las posibles causas y con las posibles consecuencias que puede tener esa situación si uno no la controla, ¿sí? Y después tenemos lo que es el diagrama de Ishikawa, así que también es sumamente interesante porque este diagrama de Ishikawa, ¿sí? Me va a permitir desgranar toda la situación. Entonces, yo, por ejemplo, digo, como dice en este ejemplo, voy a gestionar los riesgos en los medios de cultivo. Voy a identificar los riesgos en el medio de cultivo, porque para mí los medios de cultivo son críticos en mi proceso, ¿sí? En la medición o en el ensayo de cuantificación de microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, identifico los riesgos en el medio de cultivo y empiezo a desgranar ese ensayo que utiliza medios de cultivo. Y digo, bueno, el medio de cultivo, ¿qué hago? Bueno, lo preparo, lo conservo, lo esterilizo, lo usan, ¿sí? Entonces, en la preparación, ¿qué actividades encuentro en la preparación del medio de cultivo que me pueden generar que el medio de cultivo sea inadecuado? ¿Qué actividades dentro de la conservación del medio de cultivo puedo encontrar, ¿sí? Que si no las controlo, me pueden generar un medio de cultivo inadecuado. ¿Qué actividades dentro de la esterilización del medio de cultivo puedo encontrar e identificar que me permiten, o que, mejor dicho, que si no las controlo, van a generar un medio de cultivo inadecuado? ¿Qué actividades del personal, ¿sí? Que realiza el personal, si yo no las controlo, pueden afectar al medio de cultivo? Entonces, ustedes vean que cada una de estas situaciones son un riesgo identificado. Que el personal conozca la especificación para prepararlo, que esté el material de vidrio adecuado, que el personal use los elementos de protección personal, las condiciones adecuadas, el equipamiento calibrado, la temperatura adecuada. Ustedes van a identificar un montón de riesgos, ¿sí? Pero después cuando ustedes los vuelquen en la matriz de riesgos, van a empezar a ver que muchos de ellos van a estar dentro de los límites aceptables o de los niveles aceptables en función de su matriz de calor que tengan, ¿sí? Y va a haber muchos de ellos que directamente no van a necesitar un tratamiento, que van a quedar en solamente una identificación, en un nivel que va a ser aceptable, que no necesita ningún tipo de acción, y ahí termina su identificación. Pero hay otros que ustedes dicen, ah, bueno, sí. Por ejemplo, el equipo calibrado, bueno, sí, es crítico y, bueno, puede ser que a veces nos olvidemos de calibrarlo, ¿sí? Estoy segura que nadie se olvida de usar elementos de protección personal, pero de avisar que hay que calibrar el equipo, eso puede ser. Entonces acá tengo un riesgo identificado, el cual seguramente cuando haga la combinación de probabilidad de impacto y tenga un nivel, ¿sí? En esa matriz de riesgo, me dé la posibilidad de gestionarle acciones para poder llevar este riesgo a la calibración de los equipos para poder obtener una esterilización correcta de manera adecuada, ¿sí? Lo interesante que tiene el diagrama de Ishikawa con respecto a otra de las herramientas es que sirve muy bien, y lo mismo yo siempre lo cuento para lo que son las no conformidades, para poder describir, ¿sí? El proceso o la actividad también, porque no necesariamente tiene que ser un proceso analítico de calibración, de ensayo de calibración, de manera bien detallada. ¿Sí? No me permite olvidarme de nada, porque cada una de las espinas es una cuestión dentro de esa actividad, ¿sí? Entonces, después veré si esa espina fue significativa o no la tengo en cuenta. Pero al momento de empezar a desgranar y buscar cuál es la identificación de ese riesgo, ¿sí? Me sirve perfecto. ¿Sí? Por eso siempre lo recomiendo para lo que es la identificación de riesgos o lo que es también la búsqueda de análisis de causa-raíz en las no conformidades en lo que son procesos de ensayo o calibraciones. ¿Sí?
Vamos ahora a lo que es el aseguramiento de la validez de los resultados, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la norma 17025, en su punto 7.7, vamos a encontrar que habla muy específicamente de controles de calidad. Esos controles de calidad que me van a permitir a mí asegurar la validez de los resultados. Asegurar que ese ensayo que estoy informando en un informe, esa calibración que estoy volcando en un certificado, está bien, es correcta, es metrológicamente trazable, tiene competencia, ¿sí? Y para eso la norma me establece controles internos y controles externos, ¿sí? A diferencia de la versión anterior de la norma, que esto no estaba tan detallado de esta manera. En el punto 771, la norma me habla de controles de calidad internos. La norma muy amablemente lo que hace es volcarme de la A a la K muchas posibilidades de actividades para que yo pueda asegurar la validez de los resultados. Alguna me tiene que salir bien, alguna me tiene que servir. Hay alguna de todas estas que puedo tener que aplicar en el laboratorio, ¿sí? Si así todo, ninguna de estas yo puedo o me sirve para aplicar en el laboratorio, bueno, Norma me dice, bueno, no te limites a estas, porque también puede pasar que uno diga, ninguna me viene bien, ninguna la puedo aplicar, el punto 771 de la norma no lo aplico en el laboratorio. Sí lo tenés que aplicar. La norma te pide que lo tenés que aplicar. La norma dice, debe contar con un procedimiento para asegurar la validez de resultados. Ese procedimiento que tiene que contar la forma en la que vos vas a asegurar el resultado. ¿Cómo lo vas a asegurar? Y acá te doy opciones, de la A a la K. Si ninguna sirve, bueno, no te limites y busca y redacta en tu procedimiento la que vos consideres que es correcta, ¿sí? Después el auditor se encargará de determinar si es correcto o no, ¿sí? Van a encontrar que muchas veces, ¿sí? Para algunos ensayos o para algunas calibraciones, algunos de estos puntos se aplica y algunos no, ¿sí? Y también va a pasar que no todos son aplicables a todos los puntos, a todos los ensayos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ustedes no traten de cumplir con todos los puntos, de la A a la K, en sus propios ensayos o calibraciones, ¿sí? Sino que ustedes conocen ustedes sus ensayos, sus calibraciones que realizan en el laboratorio y dicen, bueno, a ver, ¿yo qué puedo cubrir de esto? ¿Yo hago comprobaciones funcionales a los equipos? No le hago, porque, bueno, listo, entonces eso no lo aplico. ¿Yo hago correlación de resultados? No hago correlación. Bueno, ¿yo reviso los resultados? Sí, es sumamente importante revisar los resultados. ¿Yo hago comparaciones intralaboratorio? No hago, porque solamente hago muestras ciegas. Bueno, bárbaro. Ustedes vayan eligiendo cuál es la que les conviene y les sirve mejor para asegurar ese resultado. Lo que les recomiendo, porque es una cuestión que hemos visto mucho, digamos, en las auditorías de acreditación, sobre todo, es que los puntos los cuales ustedes no van a aplicar, ¿sí? Porque no lo consideran, porque no es pertinente, justifíquenlo, ¿sí? O dentro del proceso de validación de ese ensayo o de esa calibración, o dentro de lo que es el procedimiento propio de aseguramiento de la validez de los resultados en el laboratorio. Esto es una cuestión interna, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También yo necesito controlarme de alguna manera externa, controlar cómo estoy yo midiendo, cómo me desempeño midiendo en el laboratorio en función de otros laboratorios que hacen lo mismo que yo, ¿sí? Porque puede ser de que a mí me dé todo bien, bueno, pero que en realidad, si me comparo, ¿sí? Con una referencia trazable, ¿sí? Con otros laboratorios que miden lo mismo que yo en las mismas condiciones, o condiciones similares, o con equipos similares, o no estoy midiendo tan bien o tan parecido. Entonces, ese tan bien o tan parecido, o ese tan mal o tan desparejo, ¿qué tan crítico es para decir, bueno, tengo que mejorar mi ensayo? Y eso es lo que está buscando este punto 772 de la norma. Y me dice, bueno, bárbaro, para que vos veas si tu desempeño en el laboratorio es bueno en función de otros laboratorios que hacen lo mismo, medite a partir de un ensayo de aptitud. Pero si no tenés ensayo de aptitud, si no lo podés comprar, si no tenés el recurso, si te queda muy difícil importarlo, si la forma de importación no se corresponde con las características del laboratorio, porque tarda mucho en hacerse la importación, porque cuando llega el ensayo de aptitud ya está vencido, cuestiones que pueden suceder, la norma me dice, bárbaro, te doy una opción B. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Bueno, hace comparaciones interlaboratorio, ¿sí? Distintas,
¿sí? Distinta es un ensayo de actitud. No va a haber una estadística tan interesante como va a haber un ensayo de actitud, pero prepárate una comparación interlaboratorio para que vos te puedas medir con tus pares y ver qué tan distinto, qué tan igual medís, ¿sí? Y después, básicamente en el punto 773 de la norma, te dice lo que vos definas, ¿sí? Interesante y correcto para asegurar tus resultados en función del punto 771 y 772, a eso tenés que controlarlo y hacerle seguimiento. Pero nosotros acá vamos a estar teniendo en cuenta estos puntos que tienen que ver con el 771 y 772, ¿sí? Para de alguna manera ver en este punto de aseguramiento de la validez de los resultados, cómo aseguramos, ¿sí?, esos resultados y qué riesgos puede haber dentro del aseguramiento de la validez del resultado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, a ver, ¿cómo voy? El primer paso es preguntarse, ¿cómo voy a asegurar la validez de mis resultados? ¿A partir de qué puntos que están acá descritos en la norma, ¿sí? O, si no están, a partir de qué punto que no está en la norma yo voy a asegurar la validez de resultados. Y a partir de esos puntos que ustedes identifiquen, ¿sí?, que van a utilizar para poder asegurar la validez de resultado, tanto de manera interna como externa, a esos puntos, según la criticidad, vamos a identificarle los riesgos para evitar llegar a un incumplimiento de un requisito, porque si a estas actividades que son extremadamente importantes, ¿sí?, porque van a asegurar el resultado que estoy informando, ¿sí?, no le identifico los riesgos posibles que pueda haber de soportar una situación para llegar a un incumplimiento, voy a terminar teniendo un incumplimiento. Y va a ser mucho peor la situación, porque ahí ya voy a tener una no conformidad y, bueno, y puedo llegar, con respecto al aseguramiento de la validez de resultados, perder acreditaciones, puedo llegar a perder clientes, a perder trazabilidad metrológica, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar cuáles son las actividades que ustedes van a utilizar en el laboratorio para asegurar la validez de resultados. Y a partir de esas actividades, a esas actividades ustedes le identifican los riesgos para evitar tener un incumplimiento, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de el uso de herramientas de calidad, como estuvimos viendo, ¿sí?, o herramientas también de identificación de riesgos, como estuvimos viendo, implementadas en la identificación de diferentes actividades de aseguramiento de la validez de los resultados. Vamos a ver el diagrama de Ishikawa, cómo lo podemos utilizar. Utilizando el diagrama de Ishikawa para encontrar, ¿sí?, lo que son causas y consecuencias en la identificación de los riesgos en el gráfico de control, ¿sí? Hay uno de los numerales, ¿sí?, no recuerdo cuál era, el numeral D de la norma, ¿sí?, 771D, me dice que puedo usar gráficos de control. Bárbaro. Entonces, yo identifico que esta va a ser mi actividad de aseguramiento de la validez de resultados. Bueno, ¿qué puede causar que un gráfico de control, ¿sí?, me dé mal? Bueno, y ahí empiezo a desgranarlo a partir del diagrama de Ishikawa. Puede ser que tenga falta de conocimiento estadístico, ¿sí? Entonces, no hago bien el gráfico, ¿sí? Falta de controles en el proceso, entonces no hago un gráfico directamente. Falta de establecimiento de la forma en la que se mide la muestra de control, entonces mido la muestra de control interna, ¿sí?, como me parece, ¿sí? Olvido de la medición de la muestra control, entonces la mido cuando me acuerdo, porque no la tengo descrita en ningún lado, cuando tengo que hacerlo o con qué frecuencia tengo que hacerlo. Entonces, todas estas situaciones, estas 4 situaciones planteadas aquí en este ejemplo, van a ser las causas por las que el gráfico de control, como herramienta para asegurar la validez del resultado, puede fallar. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene si el gráfico de control como herramienta de aseguramiento de la validez de los resultados falla? Y acá vamos al segundo uso que tiene este diagrama de Ishikawa, que es buscar las consecuencias. ¿Qué consecuencia me va a traer? Bueno, tener límites incorrectos, porque si yo no conozco estadística, bueno, los límites que le voy a poner de 2 y 3 desviaciones de estándar, y cómo calcular la media, o un gráfico de rango de recuperación, van a ser incorrectos, ¿sí? O con las tolerancias o los errores máximos permitidos. Falta de análisis de tendencias, no voy a saber qué hacer, ¿sí?, con esos datos que están volcados en el gráfico de control. Entonces, la consecuencia va a ser de que no me voy a dar cuenta si tengo algún problema en el proceso analítico o en el proceso de la calibración. Falta de evidencia sobre el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo datos. Como mido la muestra de control, cuando
tengo tiempo, cuando me acuerdo, cuando la encuentro la muestra, ¿sí? O cuando alguien me avisa, porque yo no me suelo acordar, bueno, entonces me faltan evidencias para poder asegurar que realmente ese ensayo que estoy, o ese resultado que voy a informar, ¿sí? Va a ser seguro. Y falta de estructura de control de calidad interna, ¿sí? Si yo lo que hago es tener, digamos, un sistema de gestión de calidad que internamente no es seguro, bueno, no voy a tener una estructura de control de calidad interno. Y por lo tanto, como consecuencia, lo que voy a tener son estas cuestiones que van a evitar tener un resultado seguro. A cada una de estas identificaciones de riesgos que se hicieron, ¿sí? Hay que buscarle luego, dentro de la matriz de riesgos, acciones, ¿sí? Entonces, luego uno va a empezar y esto es para todos los ejemplos que vamos a ver, uno luego lo que va a hacer es empezar a combinar probabilidad e impacto y a partir del nivel que obtengamos va a ser si uno busca o no acciones para cada una de estas situaciones, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, bueno, a ver, ¿qué probabilidad hay de que realmente haya una falta de conocimiento estadístico en un gráfico de control, ¿sí? ¿Y qué consecuencia traería, ¿sí? Si esto sucede? Y a partir de ahí, esa combinación de probabilidad e impacto, ¿sí? Es donde yo voy a poder determinar si voy a buscar acciones o no. Vamos a ver otra situación, la revisión de informes de resultados, que es sumamente importante también y que les recomiendo que la incluyan dentro de lo que es las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados. También utilizamos como causa, decimos, ¿qué puede causar, ¿sí? Que este evento, que es la revisión de los informes de resultados, ¿sí? ¿Acuerdan que para identificar el riesgo es el evento, la causa y la consecuencia? El evento, la revisión de los informes. Como causa, uso diagrama de Chicago y digo, ¿qué puede causar que la revisión de los informes de resultados sea incorrecta? Lo puede causar una falta de interpretación de los resultados obtenidos, no sé interpretarlos, ¿sí? La gente que realiza el ensayo no sabe interpretarlo. Datos transcritos desde notas y no desde registros primarios, ¿sí? Anotamos en cuadernito, en una hojita. Y no anotamos en el registro, entonces la hojita después se me pierde, no sé dónde la dejé, se me confunde con otro ensayo. Falta de autorizaciones, la gente no está autorizada para poder hacer esta revisión, ¿sí? Formato de informe no estructurado, entonces, bueno, no hay un formato de informe a seguir, entonces, bueno, no sé si lo que está haciéndose hoy está bien o está mal, porque no hay un informe de guía. Y luego voy a ver qué consecuencias va a traer esta situación, qué consecuencias va a traer que haya una revisión de informe de resultado incorrecta, ¿sí? Resultados incorrectos, pérdida de datos, ¿sí? Resultados sin respaldo técnico, errores en el formato de informe y en el contenido de ese informe que se va a presentar. Luego, a partir de estas causas y consecuencias, vamos a combinar probabilidad de impacto y vamos a ver cuál realmente de estos riesgos identificados, ¿sí? En la revisión del informe de resultados son los que realmente tengo que considerar para poder luego generarle las acciones. Y eso va a salir a partir de la combinación de probabilidad de impacto y ese nivel de riesgo encontrado, por supuesto, a partir del criterio del riesgo y de la matriz de calor. Otro ejemplo en el uso del diagrama de Ishikawa es a partir del uso de materiales de referencia y muestra control. Esto también lo pide la norma, ¿sí? No lo pide, lo permite la norma, ¿sí? En este punto 771, y decimos, bueno, en ese evento del uso de materiales de referencia y muestras control, ¿qué puede causar que yo tenga un uso de materiales de referencia y muestra control incorrecto? Bueno, ¿y acá encuentro? Materiales de referencia no disponibles en el mercado, fortificaciones incorrectas, ¿sí? Me equivoco en las fortificaciones, muestras de control que no son homogéneas, almacenamiento incorrecto de materiales de referencia, ¿sí? ¿Y qué consecuencias va a traer que yo use materiales de referencia y muestras de control de manera inadecuada? Bueno, va a traer una falta de trazabilidad meteorológica, un resultado con recuperaciones incorrectas, ¿sí? Que seguramente cuando vuelco ese dato en un gráfico de control me va a dar mal, ¿sí? Deterioro de la muestra control o del material de referencia y resultados, como decíamos, volcados en el gráfico de control que sean incorrectos, ¿sí?
esta utilización, la utilización de esta herramienta del diagrama de Ishikawa para lo que son los diferentes eventos que se pueden presentar en las actividades del aseguramiento de la validez de resultados también puede ser suplantada por cualquiera de las otras que nosotros vimos, y sobre todo por la tormenta de ideas, ¿sí? Y acá vemos palabras claves, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos el uso de la búsqueda de palabras claves. Si bien ustedes van a encontrar, van a decir, bueno, Laura, pero ítem de ensayo no es un aseguramiento de la validez de resultados. No, no lo es. Porque dentro de lo que es el ítem de 771 de aseguramiento de la validez de resultados, básicamente yo no encontré, ¿sí? Palabras claves como las que les mostraba, ¿sí? Entonces, quise buscar algún ejemplo dentro de la norma en donde sí haya palabras claves y en donde diga, bueno, a ver, ahí sí están esas palabras clave que me estaban contando en el webinar y que yo las puedo usar como disparador para identificar riesgos. Y vamos entonces a ver en este punto 7.4 de ítem de ensayo, ¿sí? En donde, bueno, encontramos 4, ¿sí? Hablamos de precauciones, de evitar, de asegurar y de apropiado, ¿sí? En esa manipulación del ítem de ensayo, ¿sí? Corriéndonos un poquito este aseguramiento de la validez de resultados, porque no aplica a lo que es el punto de aseguramiento de la validez de resultados. Pero quería mostrárselo a ustedes como herramienta para identificar riesgos en otras cuestiones que no son el aseguramiento de la validez de resultados, porque realmente es muy práctico, ¿sí? Vamos a ver que si uno tiene dentro de estas 4 palabras clave que se encontraron en este ítem de ensayo, en el punto 7.4, como causas voy a poder decir que, bueno, incorrecto control de las condiciones ambientales en el laboratorio sobre las formas de almacenar las muestras. Entonces, la causa que puede dar origen a guardar malas muestras es un incorrecto control, ¿sí? Insuficiente capacidad de almacenamiento de las muestras en el laboratorio. Esa puede ser otra causa que haga que yo almacene mal mis muestras o que se me deterioren, se me contaminen, ¿sí? Y sistema de rotulado insuficiente, un sistema que me hace confundir, un sistema que si es por sticker se sale, ¿sí? Si es de manera manual, la gente se puede confundir, ¿sí? Entonces, esto puede generar causas a lo que es un riesgo en lo que es la manipulación y el uso del ítem de ensayo. Y también tenemos las consecuencias que se van a desprender de estas palabras claves que estuvimos teniendo en cuenta en cada uno de estos puntos donde estaban descritos, ¿sí? Ustedes vean que, si volvemos un poquito para atrás, yo lo que hago es tomar la palabra clave y empiezo a analizar esa oración, a ver qué me quiere decir, y a partir de ahí buscar cómo identificar un riesgo a esa situación que me está la norma de una manera implícita, diciendo, bueno, tené cuidado con el deterioro, con la contaminación, con el daño, con la pérdida, ¿sí? Tené cuidado con la forma en la que rotulás, ¿sí? Porque te podés confundir, ¿sí? Tené cuidado con la manera en la que subdividís, porque tiene que ser adecuada. Entonces, a partir de ahí es donde empiezo a decir, bueno, a ver, ¿en qué tengo que tener cuidado para no llegar a un incumplimiento? Siempre los riesgos los identificamos para evitar un incumplimiento, si no ya tenemos que pasar a una gestión de no conformidades. Y como consecuencias a estos 4 puntos, palabras claves que encontramos en el ítem de ensayo, vamos a ver que la consecuencia, si yo no controlo estas situaciones que me permitían evitar, tener precaución, asegurar y que sea apropiado de la manera, voy a terminar encontrando o generando un deterioro de las muestras, ¿sí? Una contaminación cruzada, por ejemplo, o una confusión en las muestras que se van a ensayar. Si vamos a un ejemplo relacionado con el uso de las tormentas de idea, ¿sí? Vamos a ver que el punto 771, volviendo al aseguramiento de la validez de resultados, que habíamos hecho un paréntesis, solamente porque quería mostrarles las palabras claves dentro de la identificación de los riesgos. Y como no la encontré en el punto 771, la quise buscar en otro punto de la norma para que ustedes vean cómo usarla. Volviendo al aseguramiento de la validez de resultados, tenemos lo que son las comprobaciones intermedias, que también las nombra en los controles de calidad interno. Y acá voy a empezar a sentarme, ¿sí? Con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Con la dirección técnica, con los coordinadores, con la gente que en el laboratorio hace la comprobación intermedia, porque es necesario que estén, porque es la persona que va a hacer el ensayo luego, ¿sí? Entonces necesito que comparta su experiencia y necesito comunicarme y consultar con esa persona para poder identificar el riesgo de manera correcta. Cuestión que es muy clara en la ISO 31000, ¿sí?
¿sí? De gestión de riesgos, la comunicación y la consulta constante con las partes interesadas, internas y externas. Entonces, cuando me siento a hacer la tormenta de ideas, no me siento yo responsable de calidad con la dirección técnica. Falta un montón de gente clave en esa reunión, sobre todo las personas que hacen las comprobaciones intermedias, ¿sí? Y ahí empiezo a analizar qué causas puede traer, ¿sí?, que las comprobaciones intermedias no se realicen de manera adecuada. Bueno, falta de patrón de trabajo calibrado, ¿sí? No tengo patrón calibrado. Falta de aviso para realizar la medición, ¿sí? Bueno, no hay un disparador de mail, en calidad no me avisa de que se me está venciendo el periodo para hacer la comprobación intermedia, ¿sí? Y como consecuencia, ¿qué consecuencia me trae a mí que no se genere una comprobación intermedia adecuada? Pérdida de comprobación de la calibración, ¿sí? Nosotros las comprobaciones intermedias las realizamos para poder asegurar que la calibración se mantenga. Entonces, si yo no puedo hacer la comprobación intermedia, tampoco puedo asegurar que la calibración se está manteniendo, ¿sí? Incumplimiento normativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un punto en la norma, más allá de que la nombra en las comprobaciones intermedias como actividad dentro del aseguramiento de la validez de los resultados, también hay un punto en la norma, ¿sí?, en la parte de equipos, que me habla de que si necesito comprobaciones intermedias tienen que estar procedimentadas. Y si yo digo que voy a hacer comprobaciones intermedias y no las hago, porque me las olvido, o porque no las considero importantes, o porque el patrón lo calibro cuando puedo, estoy incumpliendo la norma, ¿sí? A partir de estas causas y consecuencias es que yo voy a identificar el riesgo, ¿sí? El riesgo a estas situaciones, en estas situaciones, y a partir de ahí voy a combinar probabilidad de impacto. Luego en la matriz voy a tener un nivel de riesgo, voy a tener un criterio para ese nivel, y ahí me fijo si realmente esto es crítico o no es crítico, ¿sí? Estas dos, en este caso, son críticas las dos, ¿sí? Y necesitan seguramente acciones que tienen que ver con, básicamente, en este caso, por ejemplo, estructurar una forma de calibrar el patrón y estructurar una forma en la cual permita un aviso correcto en lo que es las comprobaciones intermedias y no haya lugar a que me olvide de que tengo que hacer una comprobación intermedia, ¿sí? Vamos a otro ejemplo que tiene que ver con la participación de ensayos de aptitud, ¿sí? El último ejemplo que tenemos también para mostrarles y que tiene que ver también con el uso de la tormenta de ideas, ¿sí? Como herramienta para poder encontrar las causas y las consecuencias que pueden derivar en la identificación de un riesgo. Entonces yo digo, identifico como riesgos la participación en ensayos de aptitud. ¿Por qué? Porque, bueno, el ensayo de aptitud como tal, la participación en ese ensayo de aptitud es crítico. Entonces, necesito controlarlo para evitar llegar a un incumplimiento porque no hice el ensayo de aptitud. Entonces, ¿qué puede causar que la participación en el ensayo de aptitud no se haga o sea incorrecta? Bueno, falta de ensayo de aptitud en el mercado. No encuentro el ensayo de aptitud que me represente. Ni en matriz, ni en concentración, no lo encuentro. Bueno, falta de recursos económicos. Lo encontré al ensayo de aptitud, pero es carísimo. Está en el otro lado del mundo. No lo puedo traer, no lo puedo importar, ¿sí? No me lo van a aprobar. No tengo los recursos, ¿sí? Incorrecta planificación para lo que es para realizar lo que es el ensayo de aptitud, ¿sí? Entonces, planifiqué mal. El ensayo de aptitud yo entendí que la primera ronda era el mes que viene. No, la primera ronda es el mes que es en enero, sí, pero del 2024, no del 2023. No me equivoqué. Hice una incorrecta planificación. ¿Y qué pasó? Me quedé sin participar del ensayo de aptitud porque yo estaba segura que era en el 2024 y no, era en el 2023. ¿Sí? ¿Qué consecuencias puede traer si hay falta de ensayo de aptitud en el mercado, si hay falta de recursos económicos, si hay una incorrecta planificación de la participación en los ensayos de aptitud? ¿Qué consecuencias? Bueno, que se incumpla la norma, ¿sí? Porque la norma te pide que vos hagas un ensayo de aptitud, que participes en un ensayo de aptitud, o como vimos anteriormente, en un ensayo interlaboratorio. Falta de aseguramiento externo, ¿sí? Y impedimento de acreditación. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí?, dependiendo del organismo de acreditación, te piden, ¿sí?, que tengas llevado adelante, ¿sí?, con los resultados ya informados, un ensayo de aptitud antes de pedir la acreditación. En algunos organismos de acreditación, bueno, uno puede presentar, bueno, ya que participó y que está esperando los resultados, pero en otro no, directamente te piden los resultados ya informados y con el informe, digamos, para que el auditor pueda verlos,
¿sí? Entonces, esto también puede hacer que uno tenga un impedimento a la hora de pedir la acreditación o que se demore, ¿sí? Bien, entonces, ustedes vean la cantidad de herramientas, ¿sí? Que ustedes van a poder utilizar, ¿sí? 4 en este caso les estamos presentando para poder identificar, ¿sí? Los riesgos, en este caso en el aseguramiento de la validez de resultados. Ustedes pueden llevar esta actividad de implementación de herramientas a cualquier tipo de actividad en el laboratorio, o sea, cualquier tipo de actividad que se realice, no solamente la actividad de medición, ¿sí? De proceso analítico, sino también a una actividad que tiene que ver, por ejemplo, con la apertura de un orden de trabajo, con la entrega de elementos de protección personal, que tiene que ver con el ingreso de personal, ¿sí? Entonces, no solamente nos basemos en actividades analíticas de procesos de ensayo o de calibración, sino para cualquier otro tipo de actividades, ustedes también pueden utilizar estas herramientas. En este caso les presentamos lo que es el aseguramiento de la validez de resultados y mostramos la identificación de riesgos en este tipo de actividad porque es crítica en el laboratorio y necesitamos controlarla, ¿sí? Bien, bueno, los escucho si hay alguna consulta. Lo voy leyendo mientras tanto en el chat. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Bien, bueno, vamos a compartirles acá en el chat nuevamente por si necesitan o requieren de manera voluntaria lo que es el certificado de participación y conjunto a él va a enviarse lo que es la presentación que se expuso, ¿sí? Y acá les compartimos en el chat lo que son las formas de pago, ¿sí? Ustedes van a recibir por mail van a recibir un mail en donde van a tener el link de acceso directo a lo que es el enlace para YouTube, para que lo puedan volver a ver este encuentro las veces que necesiten, ¿sí? Y también los medios de pago por si requieren el certificado, ¿sí? Bueno, me alegro muchísimo, Evelyn, Cintia, el Laboratorio Caliza, que nos dicen que se entendió. Y cualquier consulta, bueno, ustedes pueden enviarnos un mail, pueden enviarnos un WhatsApp, un audio y podemos charlar sobre el tema, ¿sí? ¿Con qué frecuencia se deben realizar los ensayos de aptitud? ¿Sí? Nos pregunta, se me fue la... Marina, nos pregunta con qué frecuencia deben realizarse los ensayos de aptitud. Bueno, la frecuencia va a depender de lo que establezca el laboratorio, ¿sí? Y muchas veces también depende del ensayo de aptitud que vos encuentres, ¿sí? Si vos no encontrás un ensayo de aptitud que haya rondas que son muy... de manera anual sería lo ideal, pero si vos de manera anual no lo puedes hacer y el ensayo de aptitud que vos elegís, por ejemplo, es cada 2 años, bueno, puedes hacer un intralaboratorio en el año que no participas del inter, ¿sí? En muchos casos, por ejemplo, hay ensayos de aptitud que son cada 6 meses también, ¿sí? Dependiendo dónde se adquieran y cuál es la matriz y cuál es el analito que se va a controlar, ¿sí? No sé si contesté tu consulta. Bárbaro, Marina. Sí, acá nos dicen que faltaría colocar la probabilidad y severidad y colocarlo en la matriz. Claro, luego una vez que ustedes identifican las causas y las consecuencias, como lo hicimos en esta identificación, ¿sí? Lo que hacen es volcarlo en la matriz de riesgos y a partir de ahí va a surgir la probabilidad del impacto, ¿sí? Y ustedes ahí se empiezan a preguntar, ¿qué probabilidad hay de que esta causa suceda, de esta consecuencia suceda, ¿sí? Ahí básicamente con probabilidad de impacto van a trabajar con la consecuencia, ¿sí? Y a partir de la causa les va a permitir a ustedes visualizar realmente el riesgo de una manera más amplia. Pero todo surge luego en la matriz de riesgo, da su final en la matriz de riesgo con esa combinación de probabilidad e impacto, ¿sí? Bien, Bárbara, ¿alguna otra consulta? Bien, bueno.
Entonces vamos a dar por finalizado este encuentro. Les voy a dar las gracias por habernos acompañado en este webinar y habernos acompañado durante todo el año en las presentaciones, en los cursos, ¿sí? En los webinars. Y bueno, y esperamos tenerlos el año entrante acompañándonos también. Hay muchísimas novedades que próximamente van a conocer, van a recibir mails, ¿sí? Con todas las novedades de los nuevos cursos que se van a dar en el semestre entrante, ¿sí? Cursos que tienen que ver y webinars que tienen que ver con la parte de auditorías, que tienen que ver con la parte de cromatografía, de microbiología, de química general, ¿sí? Quisimos abarcar todos los temas que ustedes siempre nos piden y nos consultan cuando completan los formularios y esas comunicaciones que vamos teniendo de manera conjunta, ¿sí? Así que escuchando todos los pedidos que nos han hecho llegar con respecto a las necesidades de sus capacitaciones, es que hemos preparado este primer semestre del 2023 para poder cubrir todas esas necesidades, ¿sí? Les agradezco muchísimo de habernos acompañado durante todo el 2022, que tengan un excelente fin de año y que comiencen muy bien el 2023. Muchísimas gracias.